Unos días antes de su pasión, Jesús fue a la ciudad de Betania para visitar a Simón el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, una mujer entró en la sala con un costoso perfume en un frasco de alabastro. Se acercó y se lo derramó por la cabeza y los pies. Algunos discípulos dignaron por el derroche. Dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero Jesús les dijo que había sido un gesto profético porque su muerte era inminente. A los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Al derramar ella sobre mi cuerpo este perfume, lo ha hecho para prepararme. Poco después del episodio de Betania, Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. La ciudad estaba repleta de peregrinos que habían acudido para la Pascua judía. Cuando corrió la voz de que llegaba Jesús, muchos salieron a su encuentro para aclamarle. Es un triunfo un poco especial, porque en realidad, más que triunfo, es una aclamación mesiánica, en cuanto viene reconocido que Él es el Mesías de Israel. Muchos llevaban palmas. A su paso las agitaban y las dejaban en el suelo, igual que se recibía a los triunfadores. Para recordarlo, la misa del Domingo de Ramos comienza con la bendición de las palmas que se usarán en la procesión a la iglesia. Sin embargo, el clima de alegría y victoria no iba a durar. Entre el lunes y el miércoles, Jesús visita varias veces el templo de Jerusalén. Allí rezaba y predicaba. En esos 3 días se ponen en tela de juicio su autoridad y sus enseñanzas. Los fariseos y los saduceos quieren provocarle para que sus propias palabras le traicionen. Maestro, dinos qué te parece. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Jesús les pide una moneda de las que se usaban para pagar los impuestos. Le enseñaron un denario. Era la moneda más común en el Imperio Romano, con la imagen y el nombre del emperador Tiberio César. Entonces Jesús les devolvió la pregunta. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que les dejó sin palabras, pero aumentó el rencor. Jesús sabía que querían matarle. Por eso organiza la cena de Pascua con sus discípulos en un lugar secreto. Necesitaba tranquilidad para transmitirles sus últimas enseñanzas. Los gestos y palabras de esta noche se repetirán durante siglos. La última cena culminó con la institución de la Eucaristía. Juan relata en su Evangelio que antes de la cena, Jesús lavó los pies a los 12 apóstoles, también a Judas, y que comenzó por Simón Pedro. Le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le replicó: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El lavado de los pies lo hacían solo los esclavos, pero Jesús quería enseñar que su mesianismo y su misión de salvación pasaba necesariamente por el servicio. En el Evangelio de Marcos se dice que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir.
El gesto se ha convertido en una tradición que el Papa continúa en la Basílica de San Juan de Letrán, de Roma, el Jueves Santo. Durante esa cena, Jesús entregó a sus discípulos el mayor regalo, a sí mismo. Instituyendo la Eucaristía, Cristo ofrece a los creyentes su cuerpo y su sangre, entregados por la redención de los pecados de todos y cada uno de los hombres. Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, se lo dio a sus discípulos y dijo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo: «Bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados». Después de la cena, Judas desapareció y Jesús marchó con sus discípulos a Getsemaní. Allí rezaba a Dios Padre y comenzó a sudar sangre por miedo al dolor que iba a padecer. Como cualquier hombre, Jesús tiembla ante la idea de lo que tendrá que sufrir. Allí en Getsemaní dice a Dios Padre: «Si es posible, aleja de mí este cáliz». Pero añade algo que nosotros pocas veces decimos: «Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya». En ese momento llegó Judas, se acercó a Jesús y lo saludó con un beso. No era de amistad, era para señalar a los guardias del templo a quien debían arrestar. Ese beso se convirtió en la traición más cruel de la historia. Apresaron a Jesús y lo llevaron al Consejo de Ancianos, el Sanedrín. Le interrogaron sobre si era o no el Hijo de Dios. Jesús respondió que sí. Por eso le acusaron de blasfemia, un delito castigado con la muerte. Los judíos no tenían poder para quitar la vida a nadie y por eso tenían que entregarlo a la autoridad romana, que es la única que tenía el derecho de vida o de muerte. Al día siguiente, llevaron a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato. Le acusaron de haberse proclamado rey y, como tal, de ser una amenaza para el Imperio Romano. Essere in qualche maniera re significava... Declararse a sí mismo rey significaba rebelarse contra el Imperio Romano. Era un delito de alta traición al emperador. Pilato era un político. Le preocupaba que Cristo estuviese intentando usurpar la autoridad del emperador. Cristo podía legítimamente haber respondido: «No soy rey del modo que tú piensas. No soy ese tipo de rey». Así lo habrían liberado con relativa facilidad. Pero Cristo respondió: «Sí, soy rey. Para esto nací». El pueblo pide la condena a muerte, pero Pilato no veía motivo. Para apaciguarles, ordena que flagelen a Jesús. Así lo presenta ante el pueblo, azotado y con una corona de espinas. Entonces Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «Aquí tenéis al hombre». Pilato probablemente había hecho flagelar a Jesús para que, presentándolo al pueblo de esa manera tan lamentable después del suplicio, el pueblo habría tenido compasión de él y le habría perdonado la vida. Por lo menos no habría continuado a pedir que Jesús fuera crucificado. Pero los príncipes de los sacerdotes incitan todavía más al pueblo para que grite que quieren que sea crucificado. Desde entonces Pilato buscaba cómo soltarlo, pero los judíos gritaban diciendo: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César». Pilato estaba asustado y por eso decide condenar a muerte a Jesús. Tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: «Soy inocente de la sangre de este hombre».
y entregó a Jesús a sus verdugos. Jesús viene cargado con la cruz, que normalmente era solo el travesaño horizontal de la misma cruz, no toda la cruz. Le obligaron a llevar el travesaño de madera o patibulum al lugar de la ejecución, el lugar de la calavera, Gólgota en hebreo y Calvario en latín. La multitud que se agolpa en el Calvario lo considera derrotado. Lo ven ir a la muerte como un delincuente común. Lo ven sufrir y morir. Llamamos pasión a todo lo que le conduce a este momento. Ese recorrido, llamado Via Crucis en latín, se conmemora el Viernes Santo. En Roma, el Papa preside una procesión de antorchas en el Coliseo, donde se recuerda a los mártires cristianos. Y allí el Papa medita sobre las estaciones que llevan a la cruz. Jesus takes up his cross. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter. Jesús con la cruz a cuestas. Jesus carrega a cruz. Todos vienen, cada uno normalmente lleva una vela encendida y el espectáculo luminoso de toda la luz que cada persona lleva. Y del conjunto es verdaderamente maravilloso, porque en cierto modo es la fe encendida ante el gran misterio de nuestra salvación. Cuando llegó al Calvario, los soldados colocaron encima de la cruz una tablilla con el motivo de la condena. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lo había dictado Pilato y fue escrito en hebreo, en griego y en latín, tal y como era costumbre. Las autoridades judías piden a Pilato que no escriba Rey de los Judíos, sino que se había proclamado Rey de los Judíos. Pero esta vez Pilato no cede y responde: lo escrito, escrito está. En la realidad termina siendo un título de Cristo porque efectivamente él como Mesías era el verdadero Rey de los Judíos, porque era aquel que había perdonado al pueblo de sus pecados, el que había dado su sangre en rescate por el pueblo de Israel. Entonces, aquello que aparentemente parecía no verdadero, terminó siendo verdadero. Esa es la importancia del Titulus Crucis. Hoy en día se conserva en la Basílica Romana de Santa Croce en Jerusalén un Titulus Crucis muy antiguo, tal vez el original. En el año 1492 estaban pintando el techo de la basílica. Por casualidad, notaron un pequeño cubículo con una ventanilla. La abrieron y encontraron un cofre de plomo que custodiaba este Titulus Crucis. La noticia se difundió deprisa. Bajaron el cofre, lo guardaron en un relicario y comenzaron a descifrar las palabras que contenía. Este trozo de madera de 26 centímetros de largo, 14 de alto y 4 de grosor, tiene un enorme valor espiritual. Según el apóstol, Jesús fue crucificado junto a dos delincuentes y agonizó varias horas antes de morir. Dos discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, piden permiso a Pilato para bajarlo de la cruz y darle sepultura.
Llevan consigo una gran cantidad de mirra y aloe, unos 33 kilos. Envuelven el cadáver en un sudario de lino que se conserva en la Catedral de Turín, en el norte de Italia. Es un lienzo con la imagen de un hombre que fue azotado, coronado de espinas, crucificado y herido en el costado con una lanza cuando ya estaba muerto. Cuando en 1898 se fotografió por primera vez la Sábana Santa, el negativo reveló una figura sorprendente. El fotógrafo que scattò esta fotografía. El fotógrafo no se esperaba que, en el negativo, se viera tan nítidamente la semblanza del hombre que había estado envuelto en aquel lienzo. Al verlo, comprendió que la Sábana Santa era algo parecido a un negativo fotográfico. En realidad era el negativo del corpo. San Juan explica en su Evangelio que cuando descubrieron el sepulcro vacío, junto a la Sábana Santa encontraron enrollado aparte el sudario que había envuelto la cabeza de Jesús. Las manchas de sangre que hay en el sudario coinciden con las manchas de la Sábana Santa. El sudario se conserva en la Catedral de Oviedo, en España. Los científicos continúan investigando la autenticidad de ambas piezas y al mismo tiempo continúa creciendo la devoción popular. En 1998, Juan Pablo II viajó a Turín para conmemorar el 100 aniversario de la primera fotografía. Aunque ahora es normal encontrar obras de arte sobre la crucifixión de Jesús, la representación de su muerte en la cruz no se generaliza hasta la Edad Media. Questo per un semplice motivo, perché Jesús fue condenado a una muerte humillante, la crucifixión, la pena que en la antigüedad se aplicaba a los peores delincuentes, a los ladrones, asesinos, instigadores de revueltas. Por eso los cristianos escogían escenas de la pasión que no representasen la muerte de Jesús, sino su captura, o los momentos previos a la condena. L'ultima condanna. Hasta finales del primer milenio o principios del segundo, no aparecen obras de arte sobre la crucifixión. Y las primeras describían solo simbólicamente el drama humano de quien acepta morir por obediencia a Dios Padre y por amor a la humanidad. Con sus esculturas, pinturas o mosaicos, Roma conserva las más antiguas representaciones de los últimos días de Jesús en Jerusalén. La representación más antigua de la crucifixión está en las puertas de la Basílica de Santa Sabina en Roma. Se trata de unas puertas de madera tallada que se remontan al siglo V. 2 siglos antes, en las catacumbas de Pretestato, en la Vía Apia de Roma, se representaron algunas escenas del Nuevo Testamento. También una de la Pasión de Cristo, que aparece junto a 2 soldados romanos. Se trata de la coronación de espinas. Fue pintada en torno al año 260. Quizás es la escena de la Pasión más antigua que se conoce. También en las catacumbas y en la necrópolis vaticana se han encontrado sarcófagos con escenas de la Pasión. Este data del siglo IV. En el siglo III, Abercio, obispo de Hierópolis, viajó a Roma. Murió poco después de regresar a su ciudad, pero pudo escribir su propio epitafio, que se conserva en los museos vaticanos. El texto es importante porque refleja la fe de los primeros cristianos, incluida una de las más antiguas referencias veladas a la Eucaristía. Innanzitutto lui si dichiara
Abercio se declara discípulo del buen pastor de Cristo, a través del que ha recibido la fe. Luego describe su viaje a Roma. Dice que vino para conocer su iglesia, a la que describe como una reina vestida de oro, y su pueblo, los cristianos de Roma, que llevaban la señal de la fe. Que portaban el sigillo della fede. Las escenas de la Pasión de Cristo cambian en los tiempos de San Francisco de Asís, firmemente identificado con el sufrimiento de Cristo, y cuya devoción inspiró a los artistas. Dentro del clima fuertemente emocional de la espiritualidad franciscana de 1260, 70 y 80, comenzamos a ver representaciones de la Pasión de Cristo en las que el artista quiere mostrar a Jesús como hombre auténtico, que siente verdadero dolor, que nos mira con ojos suplicantes para que compartamos al menos emocionalmente el dolor y lo sostengamos con nuestra fe y fraternidad. Un ejemplo es esta Piedad de Sandro Botticelli, una obra de más de 500 años que sigue conmoviendo profundamente a quienes la contemplan. Cristo se presenta como Hijo de Dios, pero también como Hijo del Hombre. Este tipo de arte cristiano, realista, apela a sentimientos universales. El dolor por la muerte de un ser querido, el dolor por la muerte de un amigo, el dolor de una madre por la muerte de su hijo, el dolor de un discípulo por la muerte de su querido maestro. Son experiencias que todos hemos sentido. Otro gran maestro del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti, emociona profundamente con su Piedad, esculpida cuando solo tenía 24 años. Es la primera de sus 3 imágenes de la Piedad, pero la más especial la comenzó cuando tenía 75 años. Es su obra más personal y la única escultura que incluye un retrato reconocible del autor, encarnado en una situación profundamente emocionante. El hombre que desclava a Cristo de la cruz y lo pone en brazos de su madre. Cuando ya se le escapaban las fuerzas, Miguel Ángel se retrató como Nicodemo. Miguel Ángel encarna al discípulo al que Cristo explicó cómo se puede nacer de nuevo. El hombre debe nacer del alto, dijo a Cristo Nicodemo. En esta escultura, Miguel Ángel está por encima del cadáver de Cristo, lo está bajando y dejándolo en los brazos de su madre. Miguel Ángel empezó esta obra para su propia tumba, pero no llegó a terminarla por una falla en el mármol. Esta escultura refleja la fe madura en Cristo, quien murió, pero resucitó, y que otorga a Miguel Ángel la esperanza de participar en esa resurrección. Jesús había muerto. Los discípulos, asustados, decidieron esconderse, y así permanecieron todo el sábado. Este día desemboca en la vigilia pascual, que introduce en el domingo más importante de la historia de la Pascua, el de la Pascua de Cristo. El cirio encendido en medio de la noche es símbolo de Cristo que resucita glorioso.
Cuando el domingo por la mañana, María Magdalena fue al sepulcro de Jesús para ungir el cadáver, encuentra la tumba vacía. Jesús había resucitado de entre los muertos y se apareció a ella en primer lugar. Es la primera persona que vio el resucitado, según los evangelios, y la primera persona que le comunicó a los apóstoles el grande misterio de la resurrección. Más tarde, Jesucristo se apareció también a los 11. El Señor, Jesús, después de hablarles, se elevó al cielo y está sentado a la derecha de Dios. En Roma, el Papa celebra la vigilia de Pascua en la imponente Basílica de San Pedro. La ceremonia comienza al anochecer del sábado con la bendición del fuego y del cirio pascual. Durante la ceremonia, el Papa bautiza a algunos adultos. La misa concluye en la madrugada del Domingo de Resurrección, la fiesta más importante del calendario litúrgico cristiano. Ese mismo día, el Papa anuncia la resurrección de Jesús en más de 60 idiomas e imparte la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. La pasión, muerte y resurrección es el misterio central de la fe cristiana. La pasión es el mayor gesto de amor de la historia. La pasión es la puerta estrecha que Cristo atraviesa para entrar en el reino de Dios, llevando con él a quienes están dispuestos a compartir su pasión, para poder compartir también su resurrección. Deseo a todos una buena y feliz fiesta de Pascua, con la paz y la alegría, la esperanza y el amor de Jesucristo resucitado.